Bienvenidos. ¿Cómo estás? Qué bueno salir juntos. Que Dios te bendiga. Si necesitas algo, no dudes en avisarnos. Estamos a tu servicio. Que tengas un bendecido día. Ponete cómodo. Que Dios te bendiga. Recordá que está todo el material relacionado a la iglesia en las redes sociales. Disponé tu corazón y disfruta de la prédica. Pero muy buenas tardes, espero que estés muy bien ahí en casa. Nos encontramos un ratito más acá, hoy día miércoles, para disfrutar, reflexionar sobre palabra de Dios. Y seguramente habrás llegado de tu jornada laboral, estarás ahí compartiendo algún mate, algún té, algún café, algo en familia y descansando, ¿no? Y qué importante es descansar, tener ese tiempito de descanso de toda esa jornada laboral para poder renovarse y retomar fuerzas. Me acuerdo cuando era chico, ahora por ahí lo perdí, pero antes veía que era muy importante la hora de la siesta. Muy importante la hora de la siesta. De hecho, era tan importante que cuando se me caía la pelota al lado, a la casa del vecino, tenía que esperar que se pase la hora de la siesta para recién ahí tocar el timbre para poder recuperar la pelota. Muy importante ese tiempo de descanso. Y la Biblia también nos habla de un descanso que tenemos para nuestra vida, que Dios nos promete. Y déjame leerte en Mateo 11:28, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: luego Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. La Biblia nos habla de un descanso que nos ofrece Jesús, que nos ofrece Cristo. Y a lo largo del libro de Hebreos en el Nuevo Testamento nos cuenta un poco como la historia. Está lindo porque parece como un resumen y una conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y arranca los primeros capítulos hablando sobre el reposo. Hablando de que el pueblo podía haber entrado al reposo y no entró, y quién es nuestro nuevo reposo. Pero ahí en el capítulo 4, versículo 4, nos dice: porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Entonces esta idea del reposo en realidad fue introducida por Dios a partir de esa escena que nos relata en Génesis y que acá este autor del libro de Hebreos nos levanta. Dios reposó en el séptimo día. Reposo viene de Sabbat, el sábado viene también de esa palabra, y también es muy parecida a la palabra 7, tiene como la misma raíz, y significa en ese caso estar lleno, completo, satisfecho, como que una tarea ya está listo, ya se completó y no hay nada más para hacer porque ya está todo perfecto. Y Dios utiliza este ejemplo del reposo para introducirle al pueblo y también a nuestras vidas la importancia de este reposo. ¿Qué era lo que iba a significar este reposo? Entonces Él establece en su ley, en Éxodo, en Deuteronomio, lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento, que había un día muy especial para el pueblo en que tenía que cesar de todas sus obras, cesar de todo el trabajo del campo. Incluso los animales tenían que detenerse y tenían que descansar. Era un día muy importante. Dios les manda acordarse del día de reposo, tomarse ese día de descanso, del trabajo, de toda la tarea diaria que venían teniendo. Los diferentes elementos del día del reposo, Sabbat, simbolizaban la venida del Mesías, simbolizaban la venida de Jesús, quien iba a proporcionar un descanso permanente para el pueblo, para nosotros. Jesús es ese descanso, pero vamos a ver, ya sabemos que Dios le interesó introducir ese descanso, pero ¿qué significa ese descanso? Bajo la ley, en el Antiguo Testamento, los judíos tenían que cumplir una serie de normas, una serie de rituales, de ceremonias, para hacerse de alguna manera aceptables a Dios. A través de todos esos ritos de purificación, eran cosas que ellos podían hacer y que estaban todo el tiempo pendientes
de hacer para volverse aceptables a Dios. Pero después, con el sacrificio de Jesús, ya todas esas cosas pasaron. Ya nosotros no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Jesús vino a darnos ese descanso de la ley. Ya no era algo que nosotros podíamos hacer por mérito propio ni por esfuerzo humano. Ya esto de ser aceptables o de acceder a la presencia no tenía que ver con nosotros, sino con que Cristo cumplió la ley en su vida y nosotros tenemos la gracia para poder vivir una vida siendo completamente aceptados. Jesús vino para que nosotros pudiéramos descansar en Dios y en la salvación que Él proporcionó. Hebreos 4:10 dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. En Él encontramos completo descanso. Ya no depende de nuestro esfuerzo propio, como en ese tiempo el pueblo que tenía que continuamente estar bajo ritos, bajo ceremonias, bajo cosas, elementos, todo el tiempo preocupado para ver qué tenía que hacer, qué no tenía que hacer, que si hacía algo mal y bueno, tengo que compensarlo. Todo el tiempo trabajando para volverse aceptables a Dios. Dios se lleva nuestras cargas, nuestros pecados y automáticamente nos introduce en ese descanso. Nosotros ya no depende de nuestro esfuerzo volvernos aceptables a Dios, sino que Dios a través de su Hijo Jesús completó, dice en las últimas palabras de Jesús, consumado es, la obra ya está completa. Y Dios se sentó a la diestra del Padre, Jesús se sentó a la diestra del Padre y está ahí también descansando, reinando desde la diestra del Padre y nos da ese descanso, nos alcanza ese beneficio a nosotros. Pero este descanso, como hablábamos al principio, Dios había establecido este día de reposo un día a la semana, ni siquiera era por ahí un día particular, pero bueno, después la tradición lo puso un día particular, un día a la semana que tenía que descansar, pero con Jesús ya todos los días tenemos descanso. No hay un día dedicado al Señor. Todos los días para nosotros son sábado, o para nosotros sería domingo. Todos los días son días dedicados al Señor. Mi trabajo está dedicado al Señor. Mi familia está dedicado al Señor. Mis estudios están dedicados al Señor. Mis proyectos están dedicados al Señor. Todos los días de mi vida están dedicados al Señor, porque ahora yo vivo en el reposo continuo, no hay un día a la semana, sino que en Cristo Jesús se cumplió la ley y nosotros tenemos reposo, descanso de todas esas obras que teníamos que cumplir para volvernos aceptables de estar en la presencia de Dios. Tenemos libre acceso a su presencia. Oseas profetiza sobre estas cuestiones en el capítulo 2, versículo 11. Dice, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Eso quería decir que ya no nos íbamos a acordar más de lo que hizo Dios, porque muchas de las fiestas eran para recordar y conmemorar y dar gracias a Dios por lo que Él había hecho en medio del pueblo. Eso lo que quiere decir es que ahora nosotros no es una cuestión de un día en particular, una cuestión ceremonial, una cuestión ritual, sino que es un estilo de vida. Todos los días son días de fiesta, todos los días son días de gloria, todos los días son días de agradecimiento, de reconocer la obra, el sacrificio, la misericordia de Dios en nuestras vidas. Todos los días son días de descanso, de descansar de nuestras obras, de nuestros méritos propios y disfrutar de la gracia derramada en nuestras vidas. Y decir que los méritos propios ya no son útiles para darnos el permiso de acceder a Dios, no quiere decir que todo lo demás
si era malo, deja de ser malo. No quiere decir que el pecado dejó de ser pecado, sino lo que quiere decir es que reconocer mi naturaleza, reconocer de que yo solo no puedo y necesito de Dios. Las cosas no dejan de ser pecado, simplemente ahora ya no me enfoco en lo ritual, en tratar de volverme aceptable, porque Dios a través de la sangre de su Hijo me hizo aceptable. Yo ya no soy rechazado, ya no soy apartado de la presencia de Dios, sino que soy un hijo, y como hijo heredero y beneficiario de todas las promesas de Dios que podemos encontrar en su palabra. Para los judíos estas cosas eran muy importantes. Tenían un lugar que era el templo, a donde iban un día en particular, en realidad toda la vida giraban en el templo, pero había un día particular para ellos que era este sábado, y tenían en el medio de todo eso, de su relación con Dios, además de un lugar y de un día, tenían a un sumo sacerdote que era de intermediario. Y el libro de Hebreos se encarga de reflejar todos estos elementos en la vida y la persona de Jesucristo. Con Jesucristo ya no hay un lugar fijo. Cuenta ahí en el Nuevo Testamento que cuando Jesús da su vida en la cruz, se rompe ese velo que estaba en el templo que separaba de la presencia de Dios. Hoy tenemos libre acceso. Dios no atiende en una oficinita en algún lugar físico. A Dios podemos acceder en cualquier lugar. Ahí donde estés de viaje en el micro, en el tren, en el auto, estés de pesca, en cualquier lugar, vos y yo tenemos libre entrada a la presencia de Dios. Jesús es nuestro reposo, ya no hay un día específico, porque nosotros ya descansamos de nuestras obras, ya no es un mérito propio, descansamos en la gracia de Jesucristo. Y para nosotros todos los días son días solemnes, días que santificamos, días dedicados al Señor. Y por último, no existe más un mediador, solamente Cristo es el único mediador entre nosotros y Dios. Y la carta de Hebreos, el libro de Hebreos, nos refleja todos estos elementos que habían en el Antiguo Testamento, que eran simplemente sombra de lo que iba a venir, simplemente un reflejo, como el tráiler de una película, era como el tráiler de la vida de Jesucristo, de lo que realmente Dios tenía preparado para nosotros. Cristo tomó nuestros pecados y murió. Nosotros tenemos descanso de esas obras de mérito, de esas obras que pretenden agradar a Dios por nuestro propio esfuerzo. Vos sos un hijo de Dios y no hay nada que vos puedas hacer que Dios haga que te ame menos. Dios te ama. Solamente tenemos que realmente creer y disfrutar de esa misericordia, de esa gracia. En Hebreos 4, versículo 7, dice: entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso. Dios, acá nos relatan en Hebreos la historia del pueblo y cómo les iba ofreciendo ese reposo, era la tierra prometida y Dios les iba prometiendo ese descanso para ese pueblo. Pero el pueblo desobedeció, entonces Dios, dice la palabra, fijó otro tiempo para entrar en su descanso, y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado, y cita un salmo: cuando oigan su voz, no endurezcan su corazón. No endurezcan su corazón. El pueblo terminó sufriendo mucho, terminó perdiendo esos reposos, esos tiempos de reposo, esos tiempos que Dios había dispuesto por su desobediencia. Al principio del capítulo 4 de Hebreos habla de la incredulidad del pueblo. No creyeron en la misericordia de Dios que les había dicho.
No creyeron cuando Dios les dijo, yo soy lento para la ira, yo soy amor, yo estoy lleno de misericordias, mis misericordias se renuevan cada día. Ellos no creyeron en esa palabra. Y el autor de Hebreos nos advierte, citando acá el Salmos 95, no endurezcan el corazón. ¿Cuántas veces caemos en nuestros propios esfuerzos? ¿Cuántas veces parece que creemos que decimos, bueno, la gracia no es suficiente, yo tengo que hacer algo más para que Dios me ame, para que Dios me acepte? No, y eso es caer en la incredulidad, es caer en la falta de fe, de que Dios ya dejó todo, entregó todo, para que nosotros pudiéramos descansar y disfrutar de su presencia. En Hebreos, en síntesis, el autor le está diciendo a los cristianos, presten mucha atención a lo que escucharon, no descuiden su salvación, consideren a Jesús, no endurezcan sus corazones, tengan cuidado con un corazón lleno de incredulidad y anímense unos a otros cada día contra el engaño del pecado. Teman a la incredulidad que les impedirá llegar al reposo prometido. Que no nos olvidemos de ese amor, de ese sacrificio de Jesús. Que no nos olvidemos de que no depende de méritos propios, sino de lo que Dios dispuso de antemano. Y no vivamos con el temor de decir, bueno, ahora ya Dios en algún momento me va a rechazar. Entremos confiadamente en el trono de la gracia, como dice más adelante el libro de Hebreos. Entremos confiadamente en el trono de la gracia. Disfrutemos de su presencia. No tengamos miedo, dice la palabra que es su amor el que echa todo temor. Vos y yo tenemos el privilegio, el honor, somos aceptados, somos hijos, tenemos la oportunidad de disfrutar de la presencia de Dios en todo momento. Cristo murió para librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. ¿Y cómo podemos permanecer en ese descanso? Fe, creyendo en la palabra de Dios, creyendo en lo que Dios dijo, creyendo en lo que Dios preparó para nosotros, para este tiempo. El tiempo de descanso es hoy. Hoy es el nuevo tiempo. A partir de Jesús es el nuevo tiempo de nosotros. Podemos entrar en el descanso de Dios. Ya no depende de nuestros esfuerzos, sino que vos y yo somos hijos y somos completamente bienvenidos a disfrutar de su presencia, de sus bendiciones, de sus promesas que encontramos en su palabra. Te animo a que hagas morir a toda esa incredulidad, a toda esa falta de fe, que si quizás pensaste, como a veces nos pasa, de que es una cuestión de mérito, de que Dios me va a amar más si yo hago más cosas, que realmente podamos entender y disfrutar del reposo de Dios y estar listos y preparados y dispuestos en agradecimiento, santificando todos los días, porque todos los días son dedicados al Señor, y decir, Señor, toma mi vida, te pertenece, quiero cumplir los propósitos que vos me preparaste para mi vida de antemano. Quiero honrar tu amor, quiero honrar tu presencia, quiero honrar tu persona, quiero agradecerte con mi vida entera, no por una cuestión de que yo sea mejor o que tenga más mérito para hacerlo o para ser reconocido, sino simplemente por una vida de devoción, una vida de entrega, de sacrificio, de agradecimiento hacia nuestro Dios. Te invito a orar para terminar y encomendar esta palabra y que penetre en
en el interior, que realmente nos transforme y nos dé ese descanso que muchas veces necesitamos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es en tu palabra donde vemos tus propósitos, donde podemos conocerte, tratar de entender tu voluntad, Señor, y lo que vos tenés preparado para este tiempo. Señor, te damos gracias por ese descanso que vos nos ofreciste a través de tu Hijo Jesús. Señor, te damos gracias, Señor, porque no son nuestros méritos, Señor, sino que vos una vez y para siempre decidiste hacernos hijos, Señor. Y es por esa gratitud, por esa misericordia, Señor, por esa gracia que derramaste sobre nuestras vidas, que podemos disfrutar, Señor, de tu presencia, de tus promesas, de tus bendiciones. Padre, te damos tantas gracias, Señor, y queremos entregar, Señor, y dedicar todos los días de nuestra vida como día solemne, como día santo, como día dedicado, Señor, a honrarte, a alabarte, a bendecirte y a engrandecer tu nombre. Padre, que esta palabra, Señor, se selle en nuestro corazón, Señor, que se ancle bien en lo profundo de nuestro ser y nosotros podamos tener libertad, Señor, y descanso de nuestras obras para disfrutar, Señor, de ti, Señor, para servirte, para alabarte, Señor, en cada momento, Señor, en todo tiempo, Señor, en cada lugar, Señor, que nosotros podamos reflejar también en tu amor y tu misericordia. Padre, te bendecimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Disfrutemos de este descanso que tenemos en Dios. Realmente disfrutemos y busquemos en todo tiempo estar en su voluntad. Dios te bendiga. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. No sé lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte